Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera.
te llene con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, te ha llenado, te ha rodeado, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Porque tu diseño es la generosidad y sabemos que deseas seguir manifestándola. Ahora puedes hacerlo directamente en Banco HSBC o tiendas de conveniencia como Oxxo o Farmacias Guadalajara. Hola, hola familia Conquista. Una vez más, un domingo más, separados geográficamente, pero unidos en el Espíritu. A través de estos medios, una vez más, podemos tener comunión espiritual. Agradecidos con papá que nos da la oportunidad de seguir desarrollándonos, de seguir aprendiendo. Recuerda que el aprendizaje es todo un proceso. Lo que pasaremos haciendo aquí en la tierra será desarrollándonos en la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento espiritual. Estamos contentos de que estés ahí, estamos contentos de que una vez más te hayas conectado y nos des la oportunidad ahí en casa de seguir edificando tu vida. Como siempre lo hago, te doy por allí la sugerencia de que tengas un lugar que esté libre de distracciones, que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno para este desarrollo espiritual, ¿ok? Y bueno, vamos a orar, papá, agradecidos. Los sentidos espirituales han cobrado vida nueva en ti. Agradecemos, papá, que día con día podemos ejercitarlos más y mejor. Y por medio de tu espíritu viene ese adiestramiento constante. Gracias, papá, porque tu vida en nosotros es la luz que nos alumbra. Gracias porque esa luz nos concede brillar. Aquí estamos, papá, con todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para poder seguir siendo desarrollados. En la autoridad de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Y bueno, mis amados, estamos teniendo y viviendo todos tiempos especiales,
tiempos que son muy característicos, y entonces debemos entender que estamos aquí con un propósito que de hecho es parte de tu asignación, de tu propósito eterno. Y cuando digo tú, no es que haya varios, hay un solo propósito y es eterno. En manera de identidad, podemos decir que eres un ser espiritual, que tienes un alma y que habitas dentro de un cuerpo, y todo esto es para cumplir con un propósito eterno. Debes saber que cuando Cristo es impartido a través de tu vida y a la mía, y eso sucedió por sencilla fe, se nos habilitaron en ese momento todos los recursos infinitos del reino de los cielos. Y todo prospera entonces a favor, fíjate bien, de ese propósito eterno. Se te habilitaron los recursos infinitos, que también son ilimitados, pero no se habilitan para lo que sea. Tienes acceso a ellos para que sean usados para el cumplimiento del propósito eterno. Esto te lo aclaro porque por generaciones creíamos que esos recursos ilimitados son para comprarme la casa hermosísima, la mansión que siempre he anhelado, para el viaje en crucero, y eso no es que está mal, pero el verdadero fin, la verdadera meta o la razón de esos recursos son el cumplimiento del propósito. Digámoslo así: el viaje, la casa, la buena ropa, el Señor le llamó añadidura, no la razón por la cual, ¿ok? Entonces, esto es importante conocerlo. Ahora, cuando como hijos de Dios, como su iglesia, no estamos llevando a cabo procesos establecidos en la inteligencia espiritual, lo que estamos haciendo es producir un caos. La palabra caos significa desorden. Cuando tú y yo vemos hacia la sociedad, hoy podemos darnos cuenta que la sociedad se encuentra en un caos. Es decir, está desorganizada. Y su desorganización se da en áreas como la educación, la economía, la política, también en los medios de comunicación, en las artes, la familia. Todas esas áreas están en desorden, por lo tanto, se encuentran en un caos. Pero el reino de los cielos no está en un caos. Él por sí mismo tiene una autoridad absoluta. El reino de los cielos tiene autoridad absoluta, y tú y yo formamos parte de ese reino. Vamos a ir a la escritura, y ahí en Josué capítulo 1, verso 2, vamos a aprender que el Señor le pide a Josué en ese libro. Moisés ya ha muerto. Viene esta nueva etapa, este nuevo mover, esta activación de cosas distintas en la vida del pueblo. Y claro que todos están dolidos porque han perdido a su líder, ¿ok? Y el Señor le dice a Josué: mijito, Moisés ya murió. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Imagínate la escena. Le dice: levántate, porque en realidad el hombre está tirado. En realidad el hombre está deprimido, triste, está llorando la muerte de aquel que lo desarrolló. La verdad es que está lleno de temores, seguramente, con dolor en su corazón por la partida de ese hombre a quien él amaba.
con la partida de Moisés. Y entonces el Señor de pronto le está diciendo que se levante. Le está diciendo que aunque Moisés era un gran líder, él representaba un sistema. Él representaba un ámbito de verdades que en el tiempo en el que Moisés operaba eran activas. Pero para Josué iba a haber un tiempo nuevo. Para Josué entonces se iban a habilitar recursos que no estuvieron en Moisés. Esto quiere decir que no podía ser la perspectiva de Josué operar en lo mismo que hizo Moisés. Y esto tiene que llamar tu atención, porque muchas veces hemos operado como iglesia gobernando con los principios del antiguo pacto, de un pacto que dejó de tener eficacia para nosotros, un pacto que ya no está activo. Y es entonces lo que le dice Dios a Josué: a ti voy a activarte recursos nuevos, diferentes. Moisés había operado con una vara. Lo que Dios pone en las manos de Josué es una espada. Recursos nuevos, oportunidades nuevas. ¿Por qué? Porque van a ser introducidos a un tiempo nuevo. Esto mismo ha hecho el Señor contigo y conmigo. Nos ha puesto en la mano recursos nuevos para que podamos utilizarlos. Eso quiere decir que al igual que Josué, todos estamos siguiendo ese mismo proceso de transformación, porque estamos en cada reunión con la intención de ser transformados. Y fíjate la palabra que utilicé: transformados. Dios no está jugando a mejorar nuestras vidas o nuestros ministerios o nuestro liderazgo o nuestro matrimonio, porque mejorar no es suficiente para provocar la vida de rey. Lo que Dios hizo entonces es generar ¿qué? Un cambio que nos ayude y nos lleve a trascender, a avanzar, a ir hacia adelante. Muchas empresas, como familias, como matrimonios, están teniendo problemas, y el asunto es que los directivos quieren resolver estos problemas mejorando los procesos, o se trata de mejorar los sistemas. Pero mi amada, mi amado, no es mejorando los sistemas como vamos a solucionar nuestros problemas de empresa, de matrimonio, de trabajo o de casa. Las situaciones se resuelven a través de la transformación. Entonces podemos concluir que transformar el sistema es nuestra solución. Transformación viene como resultado de la inspiración y la profunda creatividad en las habilidades directivas con las que tú y yo podemos producir. Producimos un cambio y ese cambio transforma los escenarios, cambia los sistemas. Moisés representó un sistema, pero ese sistema, aunque fue funcional, ya no es eficaz para Josué. La intención de cada una de nuestras reuniones es ese proceso transformador. Queremos transformar tu mentalidad. Queremos que dejes salir lo que ha sido depositado en tu espíritu. Por eso es que reunión tras reunión estamos desarrollándote. Este es un ministerio que te educa. Y quiero definirte la palabra educar. La palabra educar viene del latín, de una palabra que es educare. Esta palabra educar está refiriéndose
a meter la mano al espíritu y sacar lo mejor, la más alta calidad que está allí en tu espíritu, hacer que se muestre, que vaya hacia afuera. Lo que estoy diciendo es que tú eres el reflejo de la gloria del Padre, que es Cristo. El Padre le dijo a Josué: levántate, sal de tu zona de confort, empieza a caminar en el nivel en el que debes fluir, porque venía un nivel más alto de habilidad para llevar al pueblo a poseer la tierra. Tú y yo estamos aquí para también desarrollar las habilidades, para descubrir herramientas y recursos y para tomar todo lo que Dios ha puesto, todo lo que Dios ha acercado y llevarnos con esas herramientas al siguiente nivel. Tenemos entonces que entender que todo esto es un proceso inteligente. Y cuando digo proceso inteligente, no me estoy refiriendo a algo que requiere de tu mente natural, de tu inteligencia natural. Estoy hablando de inteligencia espiritual, mis amados. Ahora, fíjate bien, tenemos entonces que entender un proceso inteligente es desarrollarnos en lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios ha establecido que nos movamos en este reino, en la tierra, con autoridad. ¿Y qué es autoridad? Autoridad es la fuerza, es el poder de la justicia con el cual puedo ir dentro del caos para establecer un orden. Y pudieras entonces preguntarte, ¿qué es el que nos mostremos como una persona espiritual? ¿Cómo saber si estoy actuando como espiritual? Y habrá quien me conteste a esto: bueno, yo soy espiritual porque tengo mi Biblia. Y el otro dirá: no, yo soy espiritual porque vengo a la congre. El otro dirá: yo porque ayuno. El otro me va a decir: porque yo tengo revelación y profetizo. Pero fíjate en Génesis 1:2. Allí la escritura dice que la tierra estaba desordenada, pero también vacía. Así estaba la tierra. La tierra estaba hecha, mi amada, mi amado, un caos. Y dice ahí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra faz que utiliza Génesis 1:2 significa esta idea de que estaba como en una incubadora, o también la imagen como de una matriz, en donde estaba creando, en donde se estaba inspirando, produciendo un sueño que estaba dentro de sí y estaba generando un ambiente, todo un concepto de transformación. El verso 3 dice: y separó la luz de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Aquí estamos aprendiendo entonces que tendremos que entrar en ese caos, pero tendremos que establecer un orden. Aquí Dios lo que hizo fue ordenar y comenzó separando las tinieblas y provocando que la luz, que el reino, que el Hijo se manifestara. Ser espiritual o manifestarte de esta forma es convertir los conflictos en soluciones. Por lo que como espirituales, tú y yo poseemos la capacidad de convertir el caos en orden. Como espirituales, tenemos la habilidad de transformar los conflictos en soluciones. Y tú y yo sabemos que la sociedad está llena de conflictos, pero tú y yo en Cristo somos la respuesta
a la situación que vive la sociedad. Pero date cuenta que tenemos que hacer algo para habilitar. Tenemos que hacer algo para que esto se lleve a cabo. ¿Te das cuenta? Tenemos que habilitar esa autoridad del reino. ¿Por qué? Porque su justicia es el poder que te permite entrar en el caos y establecer el orden. Fíjate lo que estoy diciendo. Su justicia nos da el permiso de introducirnos dentro de las tinieblas, dentro del caos, para traer orden. Así que podemos concluir que autoridad establece orden. Y orden significa de manera sencilla que cada cosa esté en su lugar. Por lo tanto, una persona que ejerce autoridad es una persona que establece orden. Primero, de manera personal. Y tener orden personal es tener las cosas, todo lo tuyo en su lugar. Acuérdate que todo empieza desde nosotros mismos. Tienes que empezar contigo, tienes que poner ese orden a partir de tu vida. Y te sigues con lo demás. Ahora, fíjate bien cómo todo se va estableciendo. Pablo le dice a Timoteo. Pablo es la persona que ha estado desarrollando a Timoteo. Timoteo es como un hijo espiritual de Pablo. Y esta referencia viene en 2 de Timoteo 1:7. Le dice que no le ha dado un espíritu de cobardía. Del mexicano, no te rajes. Sino que le ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Eso es lo que se nos dio. ¿Cómo se puede ver el espíritu en nosotros mismos? ¿Cómo le hacemos, chicos? ¿Cómo se puede ver el espíritu en nosotros mismos? Bueno, la manera en que el espíritu se puede ver en ti y en mí tiene todo que ver con tu actitud. Tu actitud determina qué espíritu es el que está operando. Tu actitud determina el espíritu que te gobierna. Esto es tremendo. ¿Dónde está mi pollo? La actitud determina el espíritu que te está gobernando. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Y voy a ponerte un ejemplo acerca de esto. El pasaje en el que participan todos los discípulos con Jesús, casi se acerca el día de la Pascua. Y un día Jesús platica con sus discípulos y les dice: ya es tiempo, gracias, de que me vaya. Se va a cumplir todo lo que de mí está escrito. Les está diciendo literalmente: chicos, tengo que partir. Y en un punto les empieza a decir lo que le va a suceder. Y entonces, volviéndose Pedro, ese Peter bendito de mi padre, le dice: Señor, no te vayas, espérate. De ninguna manera te acontezca todo lo que estás diciendo. Y bueno, en el ámbito natural, esto nos parece muy piadoso, pero también muy lógico. Resulta que tenemos a estos chicos que han vivido más de 3 años con el Señor y le aman. Lo que menos quieren es que le acontezca algún mal. Y es lógico que él contestara: Señor, no, que no te suceda nada de eso, aguántate, espérate aquí con nosotros, ¿ok? Pero en Mateo 16:23 dice que él se pone frente a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, imagínate la cara de todos. Imagínate así de...
más cuando en el verso 17 de este mismo capítulo, delante de todos, al Peter le acaba de decir: Simón, esto no te lo ha revelado ninguna persona. Esta información a la que tú tuviste acceso solamente te la pudo poner en la mente mi papá. Imagínate lo glorioso que él se sintió. E instantes después me le están diciendo así, imagínate tú, ahí están los discípulos al lado, ¿no? Y de pronto Jesús se acerca y le dice: aléjate de mí, quítate de delante de mí, que me eres tropiezo. Pero esto entonces debe provocarte o debe generar que nos hagamos preguntas. ¿Será que Pedro estaba endemoniado? ¿Es el diablo Pedro? Mis amados, de acuerdo al trasfondo histórico de esta porción, se explica que el diablo estaba detrás de Pedro. Jesús no le estaba hablando a Pedro, sino al diablo que estaba aquí, en la cabeza de Pedro, aquí, atrásito. O dicho de otra manera, el espíritu que estaba gobernando a Pedro en ese momento no era el espíritu de revelación que recién se había presentado en él y que habitaba en Pedro. No se trata de que estaba endemoniado, sino de entender el espíritu que estaba operando, ese espíritu que estaba gobernando. Si tu actitud está determinada por las circunstancias, no estás entendiendo el consejo que da Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que mostrar como un ser espiritual otra actitud, que no debe actuar como natural, ni como mundano, ni tampoco como carnal. Pero a veces, mis amados, son las expresiones que hijos de Dios manifiestan. Y en algún sentido todos estamos allí, Y entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no te dieron un espíritu de cobardía, no te dieron un espíritu de aflicción o de preocupación o de angustia o de temor o de miedo, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Con el poder que viene de la palabra dunamis construyes. Con el espíritu de amor edificas. Pero con el dominio propio gobiernas. Fuimos puestos para gobernar. Y una vez que gobernamos, podemos edificar con sabiduría y edificar con inteligencia. Yo veo en ti un espíritu de la más alta calidad humana, Mario. Eres casi Dios, mijito. ¿Qué tal? El orden es el resultado de autoridad. Orden es poner las cosas en su lugar. Y cuando tú cambias tu actitud, cuando en lugar de estar sufriendo temores, angustias, depresiones, preocupaciones, desánimos, estás lleno de paz, de gozo, en reposo y en seguridad, tú estás gobernando, tú estás ejerciendo dominio propio. Dominio propio, entonces, es igual a gobierno. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué es que Dios puso al hombre en Edén? Para que ejerciera gobierno. ¿Cuál es la actividad, la asignación que tenemos que estar haciendo aquí en la tierra? Gobierno. Un gobierno que entonces muestra actitudes diferentes a esa sociedad que dijimos que está en caos, porque tu actitud viene de que hay un orden establecido. ¿Te das cuenta? El orden es el resultado de la autoridad. Orden es poner las cosas en su lugar. Y ese orden lo que está produciendo es prosperidad.
Otra palabra que nos gusta mucho oír. Una de las figuras con las que se representa el reino al rey es la comparación que se hace en el libro del Cantar de los Cantares. Ahí hay 4 comparaciones, pero me voy a ir a la cuarta. Se compara al rey con la comparación de la mujer. Y la mujer está representada como una columna en el templo. Una columna en un templo no tiene voluntad. La columna está en el templo. De hecho, está llevando a cabo una actividad. Lo sostiene. Por cierto, en 1 de Timoteo 3:15, la Escritura dice que somos columnas y baluartes de la verdad. Es entonces importante darnos cuenta que en el reino también necesitamos columnas que renuncien a su opinión personal. Y renuncian porque han entendido que no tienen vida propia. Nuestra opinión sigue siendo una manifestación de nuestro yo. Por eso es que si lo meditamos un poquito, vamos a estar convencidos de que al reino solamente pueden entrar los muertos. Y en realidad, Pablo habló de 2 tipos del yo: el que vive en Cristo y el que está muerto en Cristo. En Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo, ese Hijo que me amó y dio su vida por mí. Pablo habla de un yo natural, pero que fue crucificado con Cristo. En un momento Pedro le está diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso fue una revelación espiritual, celestial. Algo que Dios mismo le sopló al oído espiritual. Pero sabes, allí estaba actuando como un hombre espiritual Pedro. Pero inmediatamente después le dice que de ninguna manera te pase lo que nos estás diciendo. No, aguántate, espérate, no. Eso fue la opinión de Pedro. ¿Te das cuenta? En realidad, cuando damos nuestras opiniones, lo que realmente hacemos es como que metemos la pata, como que regamos el tepache. A cada rato, ay, es que yo opino. Bueno, lo que estamos opinando no es lo trascendente, nos guste o no. ¿Qué dijo el Señor? Porque además déjame darte otro dato importante y de revelación, de lucecita por allí. Todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. No creas que está inventando ahorita a ver qué más les digo, no. Lo que Él tenía que decir, ya lo dijo. ¿Y dónde está paz? Pues en su palabra. Todo establecimiento de algo profético tiene que estar asociado a su palabra, si no, no es de Dios. Son solo opiniones. ¿Dónde está el pollo? Sí, claro. Y mira cómo le fue al Peter cuando lo que dio fue su opinión. Dios no está buscando tu opinión. Está buscando que en tu alma sean depositados los tesoros que están contenidos en Él. Pero para que eso suceda, tu alma tendrá que haber sido sacrificada, ofrendada. Que ya no tengas nada propio. Allí es donde el Señor nos quiere llevar. Tenemos entonces, mis amados, que salir de esta manera en la que operamos. Cuando caminamos en revelación, todo es glorioso. El punto es si gran parte del día lo que estamos expresando son opiniones propias. La verdad es que lo que nos pasa muchas veces es que oscilamos. Somos de doble ánimo en las cosas que emprendemos. Y en Santiago la Escritura dice que el hombre de doble ánimo no iba a recibir nada del reino. No piense quien tenga doble ánimo que recibirá cosa alguna del Señor.
Y así lo dice Santiago 1, no piense que va a recibir cosa alguna. Ese de doble ánimo es este ejemplo que te di de Pedro. Un momento celestial y al otro momento terrenal y diabólico y perverso. Tanto los dones como el ministerio quíntuple. ¿Cuál es ese, paz? El de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro fueron impartidos una vez que Cristo había ascendido. Ahí es cuando ellos son impartidos. A ver si me puedes apoyar, por favor. Cuando Cristo ha ascendido. Y Efesios, ahí en el capítulo 4 de Efesios, vamos a ir al verso 9, aquí en el libro de Efesios, capítulo 4. Dice aquí la escritura, déjame ponértelo, porque quiero dártelo textual. Allí en Efesios dice, es el 8. Por esto, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones. ¿Y a quién le dio dones? Se los dio a los hombres. Esos dones se los dio a los hombres. Eso es lo que él hizo. Ahora, cada vez que operamos en alguna gracia, cada vez que manifestamos algún don, esa es la manifestación del poder de Cristo. ¿Y lo hacemos en dónde? Ahí en la sociedad, mi amada, mi amado, en los lugares en donde vemos la necesidad manifestándose. Allí es donde lo estamos haciendo. Entonces, no podemos presumir de conocer a Cristo, a ese Cristo del reino, a ese Cristo resucitado, si desconocemos, si no estamos operando en el poder de resurrección. En Filipenses capítulo 3, verso 10, fíjate lo que Pablo llegó a expresar. Alguien que fue desarrollado en un entendimiento y en una inteligencia que de verdad en poco se manifestó en ese tiempo. Y fíjate lo que dice ahí Filipenses 3:10. Lo he perdido todo. Gracias. Lo he perdido. ¿Y cuánto perdió? Todo. ¿Y cuál era la intención? Con el fin de conocer a Cristo, con el fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. La resurrección entonces define la eficacia de todo lo que hacemos. Dios llevó a Israel hacia Canaán, una tierra que estaba asentada sobre las aguas de la muerte. El mar muerto está ahí a un lado. Y lo hace para hacer un símil, una representación. Esta tierra estaba en un lugar alto y estaba representando al Cristo ascendido. Y allí dice que les dio dones a los hombres. En esos dones y en ese poder tú y yo nos movemos. Pero es necesario comprender, mi amada, mi amado, que lo hacemos ahora en el poder de resurrección, en el poder de ese Cristo que no solo fue crucificado, no solo lo sepultaron, no solo resucitó, sino que también fue ascendido. La mayoría de las personas asisten a seminarios, van a congresos, esos congresos que ofrecen ser formativos, y las personas llevan una intención. Quieren recibir 4 o 5 puntos que les permitan, por ejemplo, si son pastores, ¿cómo le hago para conseguir una mega congregación? Si son líderes en algún equipo de trabajo, ¿cómo le hago para que mi equipo sea el mejor equipo de trabajo?
Si son empresarios, ¿cómo puedo llegar a tener una mega empresa? Esa es la intención, encontrar los 4 o 5 puntos que los lleven a ese éxito. Pero en realidad no existen esos puntos. El crecimiento solo es posible por medio, escúchame bien, de la manifestación de la vida de Dios dentro de cada creyente. Cuando está presente la vida de Dios, cuando está presente la vida de Dios, lo imposible se vuelve posible. Lo bueno se manifiesta y nada estará sucediendo fuera de la realidad del reino, porque el reino mismo supone una clase de vida. El reino mismo nos lleva a tener comprensión de las cosas. El reino mismo nos lleva a ese aprendizaje, a ese desarrollo. Aquello entonces que era imposible se vuelve posible para nosotros. Y lo bueno, la bondad de Dios se manifiesta. Y nada estará sucediendo, como te lo digo, fuera de esta realidad del reino. ¿Por qué? Porque el reino supone una clase de vida, una vida divina, una vida zoe, una vida espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y nacer también del Espíritu. Ahora, en el reino debemos abandonar el concepto de iglesia como una organización y asumir el concepto de un organismo vivo. Todo lo que ocurre en el reino es orgánico. Es algo que genera vida, es natural, no es organizacional, porque la organización no tiene vida. Por eso no tiene nada que ver con el reino. Todo lo que es orgánico está vivo, y solo lo que está dentro de nosotros es nuestra vida divina, esa vida del reino, eso que Dios provocó. Nada de lo que está afuera puede serlo. Por definición, la vida siempre es algo que está dentro de nosotros. Colosenses 3:4, para terminar, dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Te das cuenta? El reino no puede ser manifestado si Cristo no se manifiesta a través de tu vida y a través de la mía. Eso nos lleva a darnos cuenta que no podemos estar esperando que ocurra algo en el aire. La manifestación del reino es de adentro hacia afuera. Jesús mismo manifestó el reino en algunas cosas. En sus tiempos, Él dijo: si yo echo fuera demonios, es porque el reino ha llegado a ustedes. En aquellos días, la plenitud de la manifestación era echar fuera un demonio. Y te aclaro, en esos días, no es para hoy, porque después de que Cristo muere, Él ya arregló los asuntos de demonios y del diablo. Para que no me digas, ya ve paz, escrito estaba. Yo también me estoy mostrando allí, echando fuera a los demonios. No, ese asunto de demonios, Cristo lo dejó concluido. En Colosenses 1:13 dice que Él nos dio, nos libró del dominio de la oscuridad, del dominio de las tinieblas. Y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, vamos concluyendo. Cada vez que tú y yo desechamos alguna obra del diablo de nuestra vida, la echamos fuera, inmediatamente lo que estamos produciendo es gobierno. Inmediatamente se manifiesta el reino. Cada vez que por el Espíritu, no por tu fuerza de voluntad,
no en tu ámbito de ser humano, sino por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, el reino se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta en nuestra casa, se manifiesta aquí en la congre, en la sociedad, en nuestra ciudad. Los fariseos le habían preguntado a Jesús cuándo sería que vendría el reino. Y Jesús les contesta que el reino no vendría de la manera como ellos lo esperaban, porque tuvimos una manera muy religiosa de esperar el reino y necesitamos bajarnos, mis amados, de nuestra nube de fantasía. El reino no viene con advertencia, no lo hará de una manera que podamos verlo, les dijo Jesús. Es más, les termina concluyendo: el reino está entre ustedes, que en realidad quería decir que ya había llegado a ellos. Podemos concluir entonces, mis amados, si el reino está en nosotros, entonces el reino ya habita dentro de nuestro ser. Ya habita en ti y en mí. Cuando el reino se manifiesta en plenitud, se cumplirá aquello que dijo Pablo, que quedaba sometida a toda frustración y quitada toda vanidad. Y esto no es por la voluntad tuya o mía, Romanos 8:20, sino de aquel que lo dispuso. La tierra fue creada para darle propósito a la gente del reino, pero por más de 2000 años se le estuvo entregando la riqueza a gente sin propósito. Tenemos entonces que volver al orden. La manifestación de la tierra depende de nuestra manifestación. Así que no le pasemos la responsabilidad a otros. Y por último, mis amados, en Romanos 12:2, el apóstol Pablo habló de la renovación de la mente como una condición absoluta para tener una vida compatible con el reino y poder ser iglesia. Y la realidad es que la mayoría de las veces nos confundimos en pensar que estábamos en el espíritu, porque las experiencias que tenemos en el alma se parecen mucho a las experiencias del espíritu. En el antiguo pacto, los sacrificios estaban muertos, eran animales que habían sido sacrificados, pero en el nuevo pacto, los sacrificios están vivos, y este sacrificio es para poder funcionar en la vida del reino y ser iglesia. El reino de los cielos, mi amada, mi amado, es un negocio familiar y nuestro papá es el dueño de todo. Jesús dijo que si buscamos y priorizamos el reino en nuestra vida, todas, ¿cuántas? Todas, absolutamente todas las demás cosas vendrían por añadidura. Gloria a Dios por ello. Mis amados, con esto nos quedamos en este mensaje. Sé que el contenido de esta ocasión estará llevando tu mente a cuidar tus actitudes, estará llevándote por el Espíritu a operar de manera diferente, a gobernar, echando mano de ese espíritu de dominio propio que Dios preparó para ti. Recuerda, no fue puesto en ti espíritu de cobardía, espíritu de preocupación, de angustia, de opresión, de ansiedad, de tristeza, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio, que es gobierno. No lo olvides nunca, papá, agradecidos porque esta palabra no solamente la escuchan los oídos físicos, sino que podemos oírla con los oídos espirituales, pero podemos también gustar de ella. Gracias, papá, porque entendiendo la posición que nos has dado en el reino y operando con tus recursos ilimitados como el dominio propio, ejercemos, Señor, con inteligencia espiritual, dominio sobre la tierra. Gracias, papá, porque como tu iglesia somos capaces
de meternos dentro del caos y por la autoridad y justicia que has puesto en nosotros en Cristo Jesús, traemos orden, traemos prosperidad. Y estando establecido todo esto, se manifiesta grandeza. Gracias, papá, porque nos has puesto como un recurso muy glorioso en esta tierra. Gracias, Cristo. Amamos lo que hiciste y seguimos adelante. Bueno, mis amados, no me resta más que agradecer la expresión de tu generosidad allí en tus depósitos en el banco. Sabemos que estás desarrollándote en esto no como una imposición, sino como la expresión natural de alguien que sabe quién es, la posición que tiene en la tierra, todo lo que Dios ya le concedió y por todo lo que tiene en una expresión de gracia, de gratitud y de amor, expresa con esta honra. Gracias, mis amados, bendigo todo lo que hacen, agradecida con papá porque sus vidas son bendecidas en todo momento y son bendición. No se te olvide, bien pronto volveremos a abrazarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.